Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Que Dios les bendiga. Es un gozo estar contigo, con ustedes y pues continuar en una serie de mensajes sobre Cristo en el tabernáculo. Cristo en el tabernáculo. Ahora vimos en el último estudio acerca del tabernáculo. Aquí tenemos una gráfica. El tabernáculo, y vimos que este fue el lugar en tiempos antiguos, en los tiempos del pueblo de Israel. Este era la casa de Dios. El tabernáculo era la casa de Dios, era el lugar de reunión y de comunión con Dios. Ahora, hay que recordar que el tabernáculo consistía en tres distintas partes. En primer lugar, vemos aquí las palabras el atrio. Aquí es el tabernáculo, pero alrededor del tabernáculo se encuentra el atrio. El atrio era unos 46 metros por 23 metros. 46 metros por 23 metros, el atrio, un patio grande alrededor del tabernáculo. Después tenemos el lugar santo. Ahora, el pueblo de Dios, los israelitas, podían entrar en el atrio, pero no en el lugar santo, solo los sacerdotes. Solo los sacerdotes para llevar a cabo su ministerio en el lugar santo. Pasando esta división, que era un velo, cortinas que servían como un velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pasando este velo, uno entraba en el lugar santísimo. Ahora, ni el pueblo podía entrar solo en el atrio, ni los sacerdotes podían entrar solo, ni los sacerdotes podían entrar en el lugar santísimo, solo en el lugar santo, pero en el lugar santísimo, que representaba la mera presencia de Dios, solo uno podía entrar una vez al año. Era el sumo sacerdote. Ok, entonces vamos conociendo el tabernáculo. Ahora quiero hacer un comentario antes de seguir. Alrededor del atrio del tabernáculo vemos las 12 tribus de Israel. Sí, las tribus de Israel. 3 aquí en el norte, 3 en el oeste, 3 en el este y 3 en el sur. En el norte, Neftalí, Dan, Aser. Sí, en el norte. En el sur, la tribu de Gad, Rubén y Simeón. En la parte del oeste, al occidente, Benjamín, Efraín y Manasés. Y en el al este del tabernáculo y del atrio, Zabulón, Judá e Isaacar. Ahora, déjame explicar. Este tabernáculo, que consistía propiamente en el lugar santo y el lugar santísimo, era portátil. Además, el atrio. El pueblo de Dios estaba en un camino, un viaje largo. Acababan de salir de Egipto, de su esclavitud en Egipto por más de 400 años. Y ahora están caminando por el desierto hacia la tierra prometida o Canaán. Y entonces Dios se manifestaba en el tabernáculo cuando estaba construida y levantada. Se manifestaba en el tabernáculo a su pueblo. Ellos vieron su gloriosa presencia en el tabernáculo, especialmente a la entrada del tabernáculo de reunión. Pero cuando era tiempo de mover de un lugar a otro rumbo a la tierra prometida, entonces Jehová, Dios, en su gloria se levantaba
presente ahora en la columna de nube que les guiaba en el día, o la columna de fuego que les guiaba en la noche. Y esta columna subía, y la gloria de Dios subía con la columna y marchaba adelante. Y esto era señal que los levitas, los siervos de Dios, los ayudantes a los sacerdotes, se dividían en 3 grupos: Merari, Gersón y Coat. Decimos nosotros Gersón, pero bíblicamente es Gersón. Merari, Gersón y Coat. Estos eran los levitas, grupos de levitas que armaban el tabernáculo en un nuevo lugar, y cuando era tiempo de mover adelante y seguir la columna y la gloria de Dios, también desarmaban el tabernáculo, y cada grupo de los levitas tomaban una parte del tabernáculo y llevaban por el desierto 40 años de lugar en lugar el tabernáculo, y donde llegaban y se paraba la nube y la gloria de Dios, era indicación: aquí van a armar el tabernáculo, y todas las tribus van a acampar. Todas las tribus de Israel iban a acampar alrededor del tabernáculo. Fascinante. 3 tribus al oeste, 3 al sur, 3 al este y 3 al norte. Iban a acampar. Y fíjense, no era cualquier cosa. Había decenas de miles en cada tribu. De hecho, al contar todas las tribus al inicio de su marchar por el desierto hacia Canaán, eran más de 600,000 hombres. 600,000 hombres que acampaban en sus tienditas. El tabernáculo era una tienda grande, pero cada familia en su propia tribu acampaba alrededor del tabernáculo. Ahora, 600 personas sin contar los varones. Solo contando los varones, sin contar las mujeres y los niños. Bien puede ser que eran 2 o 3 o más millones de israelitas que acampaban alrededor del tabernáculo. Igual, más cerca del tabernáculo, la tribu de Leví, que eran siervos de Dios, Merari, Gersón y Coat, y sus cientos de miles entre ellos, acampaban más cerca, apegados al tabernáculo. Y mire, esto fue al norte, al oeste y al sur, pero mire al lado occidental, al este del tabernáculo y el atrio. ¿Quiénes moraban ahí? Sino Moisés y Aarón, los líderes del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Qué vemos? ¿Qué lección vemos aquí en la manera en que Dios ordenó edificar el tabernáculo y así acampar alrededor del tabernáculo? Es bien claro que Dios, que se manifestaba principalmente en el lugar santísimo, pero si su gloria brillaba de allí para afuera, Dios quería estar en el mero centro de su pueblo. Y sus siervos muy cerca de él. Y a propósito, Moisés y Aarón eran también de la tribu de Leví. Merari, Gersón, Coat, Moisés y Aarón, siervos de Dios alrededor, muy apegado, y todo el pueblo alrededor del tabernáculo, y Dios en su gloria en el mero centro de su pueblo. Ahora, dijimos la semana pasada que había 7 piezas de mobiliario, si se puede usar la palabra, es la palabra usada comúnmente. Camino desde la entrada al atrio hasta el lugar santísimo. 7 cosas, la mayoría
piezas de mobiliario y una cosa era el velo. Pero 7 cosas que nos enseñan lecciones acerca de Jesucristo. Por eso estamos llamando esta serie de mensajes Cristo en el tabernáculo, porque cada pieza que vamos a ver caminando desde la entrada del tabernáculo y sus atrios hasta el mero lugar santísimo, la presencia de Dios, cada pieza nos enseña una lección de Jesucristo, porque recuerda esta gran verdad estudiando acerca del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de reunión y comunión con Dios para su pueblo Israel. Pero Jesucristo en el Nuevo Testamento es nuestro lugar de reunión y comunión con Dios. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora vamos a ver la primera pieza de mobiliario no todavía entrando en el lugar santo y el lugar santísimo, que es el tabernáculo, pero ahora entrando en el atrio. La primera cosa que encontraba el pueblo de Israel, aquí, si pueden ver, no sé si pueden ver claramente, era un altar de sacrificio. Se llamaba el altar de bronce, porque estaba cubierto de bronce, un metal que se llama bronce. Vamos a explicar esto. Era un altar de sacrificio, el altar de bronce o el altar del holocausto. Ok, el altar de sacrificio para el pueblo de Dios. Es la primera cosa que encontraban. Ahora vamos a hablar hoy sobre el altar de bronce o el altar del holocausto. En Éxodo capítulo 27, Dios dijo, harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Ahora, hablando del altar de bronce, vamos a ver en primer lugar la descripción, ¿ok? La descripción del altar, viendo sus materiales. Dice aquí que su tamaño era 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. ¿Sí? Esto significa 2.3 metros de longitud, ¿sí? Y 2.3 metros de anchura. 2.3 era de buen tamaño. Y su altura era 1.4 metros. Ok, all right. Ahora, dice que en las 4 esquinas de este altar había cuernos como de un toro o de un búfalo. Cuernos en las 4 esquinas. En la Biblia, cuernos representaban fuerza. 4 esquinas, 4 cuernos en las 4 esquinas. Ahora, dice también que fue hecha de tablas de madera de acacia. Tablas de madera de acacia, ¿ok? Y estas tablas fueron cubiertas con bronce, el metal bronce de color como rojo café, como café rojo, ¿ok? Y bronce es un metal que resiste el fuego, porque en Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13, había un fuego que ardía continuamente dentro de este altar de bronce, porque había un sacrificio que tenían que poner sobre el altar y fue quemado, este sacrificio quemado del todo en sacrificio a Dios. Entonces, este metal bronce podía resistir el fuego. Además, había una manera de llevar esta tabla. Ven aquí, tenían estos como palos, pero redondos,
¿verdad? Hechos para llevar, cuando era tiempo de mover a otro lugar, llevar el altar de bronce, a lo mejor con 4 levitas en 4 lados del altar. Pero bueno, todo fue cubierto de bronce para resistir el fuego. Y también había varios instrumentos de bronce para poder acomodar bien los sacrificios, para recoger las cenizas después de hacer el sacrificio, etc. Y varas, estas varas para llevar el tabernáculo de lugar en lugar. Dice la Biblia: le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Dice además: y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Y además dice: lo harás a este altar hueco de tablas. Tablas afuera cubierto de bronce, pero adentro hueco, de manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Ok, esta es la descripción del altar de bronce o el altar del holocausto. La descripción. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver su ubicación. Su ubicación. Dice, estaba ubicado a la puerta del tabernáculo de reunión. Al tabernáculo, entrando en la puerta del atrio, la primera cosa antes de llegar, ¿sí?, a la puerta de entrada al tabernáculo propio, ¿ok? Sí, al lugar santo y al lugar santísimo. Era la primera cosa que uno encontraba, sea del pueblo que entraba en el atrio, o los sacerdotes que iban más allá al lugar santo, o del sumo sacerdote para llegar al lugar santísimo. Todos tenían que pasar primero por el altar de bronce, el altar de holocausto o de sacrificio. Muy bien. Ahora, dijimos que este atrio era 46 metros por 23 metros. Muy grande, muy amplio, ¿verdad? Y la puerta para entrar por el atrio fue hecho de azul, púrpura y carmesí y lino torcido. Materiales reales. La vestimenta de reyes, de príncipes, fue hecho de azul, púrpura, y también había carmesí y lino torcido. Bien elegante, bien hermoso y digno de un lugar donde habitaba el Dios viviente y se manifestaba en su gloria. Y el pueblo tenía comunión con él, porque este tabernáculo era el lugar de reunión y comunión con Dios. Bueno, entonces la primera cosa que uno encontraba era el altar de bronce. Bueno, esta es su ubicación. Ahora, en tercer lugar, ¿cuál era la función? La función o el propósito del altar de bronce. Bueno, altar simplemente habla de un lugar de sacrificio. Este era un altar de sacrificio. Ahora, para ver en más detalle, no tenemos tiempo por lo pronto, pero si quieres ver una descripción, un panorama total de los sacrificios del pueblo de Israel, vaya al libro de Levítico, ¿ok? Estamos aquí viendo estos detalles de cómo fue hecho y de todas las piezas del mobiliario del tabernáculo. Esto es en el libro de Éxodo. Primer libro, Génesis, primer libro de la Biblia, después Éxodo. Éxodo capítulos 25 al 40 se centran en el tabernáculo.
Pero entrando en Levítico, entramos en los sacrificios del pueblo de Israel sobre el altar de sacrificio, el altar de bronce. Muy bien, y vemos un resumen de estos diversos sacrificios al final de capítulo 7, porque capítulos 1 al 7 de Levítico hablan de diversos sacrificios. Y en resumen, al final de capítulo 7, Levítico 7:37, dice la palabra de Dios: esta es la ley del holocausto y de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Diversos sacrificios con diversas lecciones para el pueblo de Dios y para nosotros, viendo a Jesucristo en este altar de bronce y todo lo que representa el tabernáculo, viendo lecciones acerca de Jesucristo. Bueno, la palabra clave en el libro de Levítico, y especialmente en estos primeros 7 capítulos, en todo el libro de Levítico, la palabra clave se menciona unas 100 veces en un solo libro de la Biblia. La palabra fue expiación, porque los sacrificios, un buen número, no todos, pero un buen número de los sacrificios sobre el altar de bronce fueron expiaciones. Sacrificios para expiación. Pero uno dice, ¿qué quiere decir expiación? Bueno, expiación habla de un sacrificio sobre el altar de un animalito, supuestamente representando en inocencia. No hizo nada el animalito, tenía que también ser sin defecto. Aquí está el animalito, y supuestamente inocente, y está siendo ofrecido sobre el altar en lugar de una persona, un ser humano culpable. Un animalito inocente, sin defecto, ofrecido en sacrificio por el pecado, los delitos, la maldad de un ser humano, una persona pecador, culpable delante de Dios. Y entonces esta expiación era un sustituto, un sacrificio de un animalito inocente que fue un sustituto ofrecido en lugar del pecador. Murió este animalito en lugar del pecador para remover su pecado y así perdonar su pecado y reconciliar el pecador israelita con Dios. Esto era el plan de Dios. Un sacrificio por el pecador que pudo perdonar al pecador y reconciliarle con Dios y hacer posible comunión con Dios. Vimos algo de esto hace 2 semanas cuando hicimos un estudio sobre las lecciones sobre las ofrendas del pueblo de Dios o los sacrificios del pueblo de Dios. Vimos varias lecciones, no sé si se acuerdan, tomadas principalmente de Levítico capítulo 1, pero la totalidad, Levítico 1 al 7 y aún más allá de capítulo 7, pero principalmente Levítico capítulos 1 al 7. Las ofrendas y los sacrificios del pueblo de Israel nos enseñan preciosas lecciones. Por ejemplo, vemos en Levítico 1, versículo 2, que tomaban sus sacrificios de ganado vacuno u ovejuno, es decir, ovejas o corderos como sacrificios por el pecado. Y en el Nuevo Testamento dice la Biblia, he aquí, al mirar a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En segundo lugar, tenía que ser el sacrificio en Israel macho sin defecto. Y aquí dice en Levítico 1:3,
macho sin defecto lo ofrecerá. Macho sin defecto. Y primero de Pedro 1, 18 y 19 dice que el sacrificio de Jesucristo es como de un cordero sin mancha, sin contaminación, sin pecado, sin defecto. En tercer lugar, este sacrificio tenía que ser de la voluntad propia del pecador, pero gracias a Dios que Jesucristo dice, versículo 3, tenía que ser de su voluntad lo ofrecerá. Jesucristo dijo en Juan 10, 18, nadie me quita mi vida. Yo la pongo voluntariamente, de mí mismo pongo mi vida para morir por los pecadores y todo su pecado. También este sacrificio era de olor grato para Jehová. Estamos en Levítico capítulo 1, versículo 9. Dice, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y en Efesios 5:2 dice que en olor fragante Jesucristo se ofreció a sí mismo, a su Padre, en la cruz por los pecados del mundo. Y por fin, lecciones de estos sacrificios de Israel y aplicaciones para nosotros. Fíjese, el que ofrecía el pecado tenía que poner sus manos sobre la cabeza de su sacrificio. Versículo 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Qué quiere decir esto de poner las manos sobre la cabeza del sacrificio, de este corderito, por ejemplo? Bueno, es como si al poner las manos sobre el sacrificio, estoy confesando algo. Estoy confesando, yo he pecado contra ti, oh Dios, y debo morir, y debo ir a tu justo juicio eterno por mi pecado. Pero Dios, este animal que estoy ofreciendo y ahora imponiendo mis manos, este animal va a morir en mi lugar y estoy confiando en tu plan para que este animal sea mi sustituto, muriendo en mi lugar, para que pueda vivir y ser perdonado y ser reconciliado contigo y tener comunión contigo. Esto era el significado de poner las manos sobre este corderito o este animalito ofrecido en sacrificio a Dios. Tantas lecciones. Pero habiendo visto entonces hasta aquí la descripción del altar de bronce, habiendo visto su ubicación y habiendo visto su función, un lugar de sacrificio por el pecado, ahora terminemos. ¿Cuál era la gran lección? Su gran lección de este altar de bronce. ¿Cuál era la gran lección? La primera cosa que tenían que entender y hacer al procurar entrar en la presencia de Dios y tener comunión con Él, acercarse a Dios. ¿Cuál es la gran lección? La gran lección, amigos, es esta. La única manera en que un ser humano, el ser humano pecaminoso, la única manera en que un ser humano pecaminoso puede acercarse y tener comunión con el Dios santo y justo es por medio de un sacrificio. Repito, la única manera que un ser humano pecaminoso puede acercarse, entrar en la presencia y tener comunión con el Dios santo y justo es por medio de un sacrificio. Es la lección del altar de bronce. Israel tenían sus sacrificios prescritos, ordenados. La única manera de entrar en la presencia de Dios y acercarse a Él fue por medio de perdón de pecado y reconciliación con Dios, por medio de un sacrificio, un sustituto muriendo en lugar del israelita. Pero ¿qué de ti y de mí? Pues la verdad es, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, enviado del cielo de su Padre, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Vino hace 2000 años para ofrecerse a sí mismo, pero no sobre un altar de madera cubierto de bronce como en los días de Israel, sino Jesucristo se ofreció sobre el madero de su cruz, 1 de Pedro 2:24, donde murió como nuestro gran sustituto, el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios, 1 de Pedro 3:18, ofreciéndose una vez para siempre, no sobre el altar de bronce, sino sobre el madero de su cruz. Hebreos 7, capítulo 7 al 10. ¿Pero para qué? Para quitar completa y eternamente nuestros pecados y hacer posible perdón y reconciliación con Dios, para hacer posible el regalo de salvación y vida eterna por creer en Cristo, único sacrificio, único sacerdote, único salvador, y apropiar su sangre preciosa para mi perdón por medio de la fe, para mi reconciliación con Dios por medio de la fe, para mi comunión con Dios aquí ahora y eternamente en el cielo por medio de la fe en su sacrificio único y suficiente en la cruz hace 2000 años, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, termino con esto y escucha la aplicación, por favor. La diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna es: ¿qué he hecho yo con el sacrificio de Jesucristo por mis pecados una vez para siempre en la cruz? ¿Qué estoy haciendo con esa cruz? Hablando por fe. ¿Creeré yo que este sacrificio fue suficiente aún para mí y todos mis pecados? Porque es la verdad, fue suficiente. ¿Me arrepentiré entonces de mis pecados que clavaron a Cristo en la cruz? Y me arrepentiré de todos mis esfuerzos vanos, humanos, aún religiosos, pero vanos, para ser perdonado y reconciliado con Dios y salvado eternamente. Y creeré en el Señor Jesucristo y solo en Él, y su sacrificio único y suficiente en la cruz, para que me perdone y me salve, invocándole por fe, pidiendo su perdón y salvación, recibiendo y creyendo por fe, y entonces regocijándome en mi Salvador, el Señor Jesucristo. Él dijo: nadie viene al Padre sino por mí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro sacrificio y no hay otro lugar de sacrificio. Para Israel, ningún otro que el altar de bronce. Para usted y para mí, ningún lugar sino la cruz del Señor Jesucristo. ¿Aceptarás o rechazarás este sacrificio para tu perdón y salvación y reconciliación con Dios y tu comunión con Dios? Animo a todos a tomar la decisión de fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, y que sea así. Si Dios permite, vamos a seguir caminando hacia el lugar santísimo en la semana que viene. La fuente de ser lavado. La fuente de ser lavado. Que Dios les bendiga.